A los 89 años falleció Mario Vargas Llosa, ícono de la literatura a nivel mundial y también premio Nobel. A través de un comunicado, sus hijos informaron que el escritor, que deja una extensa trayectoria y obra literaria, falleció en Lima, rodeado de sus familias y también en paz. Falleció a los 89 años de edad Mario Vargas Llosa, escritor peruano de más de 20 novelas y libros de ensayos, ganador del Premio Nobel de Literatura, además del Premio Príncipe de Asturias, Cervantes, Rómulo Gallegos, Planeta o Jerusalén, entre otros tantos reconocimientos. Según un comunicado emitido por sus hijos, el autor murió rodeado de su familia y en un ambiente de paz. Se detalla que no se llevará a cabo ninguna ceremonia pública para despedir al autor. La familia ha decidido respetar las instrucciones que Mario Vargas Llosa dejó antes de su fallecimiento, señala un comunicado. Vargas Llosa fue autor de La ciudad de los perros en 1963, La casa verde, Conversación en la catedral, Olituma en los Andes en 1993 y fue el ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010 por la cartografía de las estructuras del poder y aceradas imágenes de la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo. Se convirtió en el primer autor de lengua española al ingresar a la Academia de la Lengua Francesa en febrero del 2023 y en su discurso aseguró que gracias a Francia, donde empezó a escribir algunas de sus novelas, descubrió otra América Latina. Además de la escritura, se dedicó a la política y se postuló como candidato a la presidencia del Perú en 1990. Su deslumbrante carrera comenzó en los años 60 y en los últimos meses era común verlo apoyado en su bastón recorriendo los diferentes rincones de la ciudad de Lima. Para ampliar con por este asunto, ya le damos la bienvenida al politólogo, periodista, analista internacional, Claudio Fantini. Claudio, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen mediodía, Rosario. Un gusto saludarlas a vos y a Lucía. ¿Cómo Hola, les Claudio. va? Gracias igualmente, Claudio. Bueno, queremos hablar obviamente de lo que deja Vargas Llosa tras su fallecimiento, porque su calidad literaria no dividía aguas, es uno de los escritores más reconocidos a nivel de Latinoamérica, podría decirte del mundo también. Lo que sí dividía posiciones, posturas y visiones fue su posición política, pero te quiero preguntar por qué esto y tu análisis al respecto. Bueno, sí, es como vos decís, Rosario, hay una consideración casi hegemónica en el mundo de la calidad de la obra literaria de Mario Vargas Llosa. Casi no tiene cuestionamientos como gigante de la literatura. Sí los tiene en el terreno de la política, donde actuó como decía el informe inicial, en la década de los 90 fue candidato a presidente por una coalición de centro-derecha que encabezaba el partido del expresidente Fernando Belaúnde Terry, elección que terminó perdiendo contra lo que fue uno de los primeros representantes del antisistema, ¿no? Luego apareció Berlusconi en Italia y en las décadas que van del siglo XXI, bueno, Trump, Bolsonaro, el propio Javier Milei, se convirtió en moneda corriente. Bueno, el primero fue Alberto Kenjo Fujimori, que fue quien venció nada menos que a Vargas Llosa en aquella elección presidencial y luego Fujimori terminó convertido en eso que atacaba tanto Vargas Llosa, ¿no? El autoritarismo. En aquel momento saltó a la política desde la indignación que le había provocado la deriva izquierdista del gobierno del APRA, ¿no? La Alianza Popular Revolucionaria Americana, el viejo partido de la centroizquierda peruana, que había creado y liderado Víctor Raúl Haya de la Torre. Él en su momento había respetado el aprismo, pero cuando llegó al poder, que fue con el presidente Alan García, la verdad es que fue un verdadero desastre y a esa deriva izquierdista, Vargas Llosa la cuestionó muchísimo, hasta el punto tal que llegó a ser candidato a presidente, pero lo derrotó en las urnas
ese perfecto desconocido que hasta ese momento era Fujimori, el decano de una facultad de agronomía. Su acción política propiamente dicha comenzó con un fracaso, pero sin duda fue muy fuerte su pensamiento político y ahí sí dividía aguas porque tenía pronunciamientos muy fuertes, muy categóricos. Él en principio se había embanderado con los adalides de la revolución conservadora que comenzó en la década de los 80 del siglo pasado, ¿no? O sea, tenía una admiración desmesurada por Margaret Thatcher, la conservadora británica, y por Ronald Reagan, que era la versión norteamericana de la revolución conservadora. Pero a la vez no solo dividía aguas por sus críticas durísimas a todos los gobiernos de izquierda, incluso a los que no eran dictaduras, a los gobiernos democráticos de izquierda, también Vargas Llosa lo trataba con una crítica muy enérgica, pero a la vez también dividía aguas dentro del territorio del conservadurismo, porque en ese punto Vargas Llosa era más vale un coherente liberal, neoliberal si se quiere, pero en el terreno del conservadurismo, bueno, tenía posiciones muy particulares que disgustaban a los ultraconservadores. Por ejemplo, era partidario del aborto, era defensor de la homosexualidad cuando era raleada y marginada y atacada, tenía posiciones feministas, ¿no? Y eso disgustaba también en el mundo de la derecha en el cual estaba en general posicionado su pensamiento político. Él fue un crítico durísimo de Pinochet, que se había convertido, aquel dictador chileno, en una suerte de prócer y referente de los neoliberales del mundo. Bueno, Vargas Llosa no le perdonaba el autoritarismo por el hecho de coincidir con la posición económica de Pinochet, que era la de aquel ministro de Economía que tuvo Pinochet, Hernán Vigil, que fue quien reformó la economía chilena en los términos en que la dejó planteada Pinochet. Coincidía con lo económico, pero eso no lo volvía menos crítico en lo político. Era un enemigo fundamentalmente y de manera muy coherente de las dictaduras. Bien, y precisamente, Claudio, te referís en particular a su pensamiento crítico. ¿Cuál era la particularidad de su forma de pensar, al que aludís como algo destacable, pero también una paradoja importante? Sí, Lucía, había una paradoja que para mí es fascinante. Yo creo que un escritor de esa envergadura o para un escritor de esa envergadura, la política no es un buen negocio porque se supone que su mercado es la totalidad de los lectores, no los lectores de derecha o los lectores de izquierda. Su literatura era universal, de derecha y de izquierda, el mundo entero admiraba sus novelas por la calidad literaria y la profundidad de su mirada en todos los temas, pero manifestarse tan contundentemente en una vertiente del pensamiento liberal como fue el neoliberalismo más de corte thatcheriano, bueno, eso lo hacía blanco de críticas, sobre todo en la izquierda, en el mundo. Pero yo a eso lo atribuyo a una cualidad de Vargas Llosa, su honestidad intelectual. Yo creo que él sabía que para él no era negocio pronunciarse políticamente en forma pública como lo hizo todo el tiempo. Sabía que dividía agua, sabía que perdía lectores, pero la honestidad intelectual era tan fuerte
que se sentía moralmente obligado a opinar y a hacerlo en materia pública, hacerlo públicamente. Pero la curiosidad, y esto me parece interesantísimo, está en cómo se pronunciaba políticamente a través de sus libros. Todos sabemos que el primer Vargas Llosa, el Vargas Llosa jovencito, era de izquierdas, ¿no? Estuvo enamorado de la izquierda. Cuando estaba en el comienzo de lo que se llamó el boom de la literatura latinoamericana en la década del 60, Vargas Llosa tenía posiciones de izquierda, y eso se ve claramente, por ejemplo, en su primer cuento, que creo que fue lo primero que publicó, el cuento Los Jefes, donde cuenta una experiencia personal, pero lo hace de manera literaria. Él, cuando estudiaba en el liceo militar, en el liceo Leoncio Prado, encabezó un movimiento estudiantil dentro del liceo militar en contra de las autoridades militares de ese establecimiento educativo, contra el conservadurismo y el autoritarismo que él denunciaba en la conducción militar de la educación. El libro Los Cachorros también tiene ese signo de la rebeldía izquierdista de la década del 60. En Los Cachorros, un perro muerde a un niño y eso le provoca quedar atrapado en un tiempo de la historia, el tiempo de la dictadura del general Odría, que fue una dictadura nacionalista de derecha, pro-oligárquica y muy corrupta. Muchos libros posteriores de Vargas Llosa, incluso del Vargas Llosa que ya era liberal y era thatcheriano, la crítica a la derecha y a las dictaduras de derecha siguieron siendo tremendas. La ciudad y los perros, si se quiere, su mayor obra, su libro más paradigmático, aquel que le dio la celebridad total en el mundo, que es Conversación en la Catedral, igual que Ciudad de los Perros, habla de la dictadura de Odría, o sea, personificaba en el dictador peruano de derecha, Manuel Odría, a todos los males del autoritarismo. Y más adelante, incluso, el Vargas Llosa Maduro, que era un referente del pensamiento liberal de centro derecha, escribe libros como La fiesta del chivo, donde la mayor expresión del dictador latinoamericano es Trujillo, Rafael Leónidas Trujillo, el dictador de la República Dominicana. En él encarna lo peor del autoritarismo latinoamericano y era un dictador de derecha. Finalmente, en el libro Tiempos Recios, una de sus últimas grandes novelas, el personaje central es el coronel Castillo Armas, y el gran protagonista es la United Fruit, la compañía bananera norteamericana. Y en esa novela lo que hace Vargas Llosa es criticar el golpe de Estado que la CIA, guiada por la United Fruit y con el coronel Castillo Armas a la cabeza, dieron contra un gobierno izquierdista en Guatemala, el gobierno de Jacobo Arbenz, ¿no? Hace una crítica a un golpe de Estado contra un gobierno de izquierda y a un régimen dictatorial de derecha, acusándolo incluso de haber iniciado la deriva de la cual el Caribe y América Central nunca pudieron salir del todo, ¿no? O sea, es interesante ver, ¿no?, cómo el pensamiento que expresaba públicamente no coincidía del todo con lo que expresaba en su literatura. En su literatura, el modelo de lo que criticaba estaba en los dictadores de derecha. Bien, Claudio, clarito el análisis, nos queda muy en claro lo que fue la postura de este escritor que trascendió sus propias fronteras, me refiero por lo menos a su lugar de nacimiento. Ha sido muy amable, gracias por hoy. Abrazo grande, Rosario, abrazo, Lucía, hasta cualquier momento. Hasta luego.